Muy buenos días, hermanos. Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que permite que podamos eh, compartir con ustedes su palabra, poder ser edificados todos juntos. Eh, no, esta semana sí me ha complicado poder reunirnos, pero eh, quiero enviarles este videíto para que pueda ser alguna manera de apoyo, de ayuda para la hojita del encuentro celular que corresponde el día de hoy. Bien, vamos a orar por este tiempo, así sea el Señor guiándonos en este tiempo. ¿Ok? Señor, te damos gracias por esta mañana. Vamos tu dirección y tu guía, Señor. Espíritu Santo, sea guiándonos, sea dándonos tu palabra para edificar nuestras vidas y la vida también de nuestros hermanos, Señor, que están en las células, Señor. Oro por mis hermanos para que seas tú orando, hablando sus vidas y que tu palabra pueda llegar de una manera clara de tal manera que ellos también puedan transmitirla adecuadamente, Señor, para edificación de tu iglesia en Urín, Padre. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, los que estuvieron en el taller, ¿verdad? En el taller el día sábado, hicimos el formato, explicamos un poco el formato de tema de célula. La idea es que puedan desarrollar ese formato, ¿ok? Tal vez no hay mucho tiempo ahorita, con tranquilidad. Si pueden hacerlo, me lo envían, o si no, ya el próximo tema que sea la próxima semana, que si nos vamos a reunir, con más calma también lo pueden hacer. Cualquier duda que tengan, en todo caso, también pueden hacerla. El día domingo que nos vemos, ustedes por ahí en un huequito me ven, me pueden preguntar, ¿ok? O también a través del hermano Pedro, ¿no? Pueden preguntar, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla para poder empezar este tiempo y poder compartir. Muy bien. El tema de hoy, el título del tema de hoy es ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Está basado en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, en el versículo 12 y 13. ¿Ok? Vamos a leerlo. Ahí lo tienen también en su separata. Yo lo voy a leer desde la Biblia, ¿ok? Muy bien, dice así. Ahora pues Israel, ¿qué pide Dios Jehová? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con la lectura de la separata. Recordemos, hermanos, que nuevamente el Señor en este libro de Deuteronomio le está hablando a la segunda generación del pueblo de Israel. Y hemos leído el capítulo 9 y el capítulo 10 también una parte, cómo Dios está recordando eventos del pasado que sucedieron durante el tiempo en que Israel estuvo en el desierto, esos 40 años, ¿no? Especialmente en el versículo 9, como se hace mención, en el capítulo 9, perdón, se hace mención a cómo Israel fue infiel con Dios durante ese tiempo, ¿verdad? Cómo ellos endurecían su corazón, eran un pueblo de dura cerviz, dice, pecaron contra Jehová. El Señor les recuerda cómo ellos habían pecado con el becerro de oro, también sus pecados que habían cometido en diferentes momentos particulares, que habían sido rebeldes al Señor, que habían endurecido su corazón, pero a pesar de ello, Dios había sido fiel y les estaba prometiendo poder entrar a la tierra prometida en virtud de los padres, por la promesa, por el pacto que había hecho con los papás, con sus padres, con los patriarcas, ¿no? Con Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Moisés mm, intercedió por su pueblo, intercedió por su pueblo cuando Dios estuvo a punto de destruirlos por causa de su pecado. eh, Dios utilizó a Moisés para poder interceder, ¿verdad? Por la vida de su pueblo. En el capítulo 10 también se hace mención
se hace mención a la entrega de los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, después de haberse rebelado contra Dios, ¿recuerdan? En el monte Sinaí, con el becerro de oro, Moisés destruye las tablas de la ley, las primeras tablas que Dios le había entregado. Pero después, nosotros leemos en el capítulo 34 del libro de Éxodo, en el versículo 1 y 2, Dios le va a ordenar a Moisés nuevamente subir al monte y le va a dar unas nuevas tablas, ¿no? Y se da la renovación del pacto. Dios nuevamente le entrega su ley a su pueblo. Muy bien, entonces es en ese contexto en el cual ahora esta nueva generación, Dios les está demandando que ellos sean obedientes a su palabra. Y vamos a ver aquí eh, este versículo y la explicación en el material que tenemos. ¿Ok? Muy bien, dice así. En estos versículos, primer párrafo, Moisés exhorta a la nueva generación que pronto entrará a la tierra prometida, ¿verdad? Ahí vemos, ¿no? La exhortación es dirigida a la nueva generación. ¿Y por qué exhortación? Porque Moisés les ha recordado cómo sus padres, la primera generación, fueron desobedientes y cuáles fueron las consecuencias. No pudieron entrar. Entonces la exhortación es a que ellos aprendan de los errores del pasado. Moisés les está haciendo recordar todos los eventos que hemos mencionado para que ellos puedan tener temor en su corazón, para que ellos puedan aprender de los errores que sus padres cometieron y no cometan los mismos errores. Era importante que ellos supieran lo que había pasado en el pasado y que ellos puedan, a partir de allí, encontrar enseñanzas para sus vidas y no cometer los mismos errores. Es lo mismo que Dios nos pide a nosotros. Dios nos pide tener su palabra para poder conocer qué fue lo que pasó en el pasado con los hijos de Israel también, para nuestra propia enseñanza. Y aún en nuestras vidas, hermanos, nosotros cuando pasamos situaciones, ya de repente hemos cometido errores, Dios ha sido fiel con nosotros y es importante siempre poder recordar nuestro pasado, no para llenarnos de culpa, porque ya nos ha perdonado, ya nos ha limpiado, sino más bien para darle gracias a Dios por su fidelidad y misericordia, que le ha sido fiel, pero también para poder aprender de los errores que cometimos, tanto cuando no éramos creyentes y más aún cuando no éramos creyentes para poder recordar la fidelidad de Dios. Y siendo ya creyentes, si hemos cometido errores, pecados, si hemos fallado, Dios ha sido fiel, nos ha perdonado, para poder ver la fidelidad y por no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Es importante ello. Por eso la exhortación a esta nueva generación. Y en este versículo específicamente se menciona que, ahí dice, ¿no? En el texto, con una serie de demandas divinas. O sea, vamos a leerlo nuevamente, ¿no? En estos versículos Moisés exhorta a la nueva generación que pronto entrará a la tierra prometida con una serie de demandas divinas por medio de verbos activos que hacen referencia a varias actitudes, como temer, andar, amar, servir, guardar. Verbos que denotan fidelidad a Dios. Ahora vemos en este versículo que hemos leído que Dios le dice a su pueblo que lo que Dios demanda de ellos, que lo que Dios pide de ellos, y lo va a decir en forma, como dice ahí, de demandas divinas, ¿verdad? Las demandas de Dios para su pueblo, las está expresando en forma de verbos activos. Eso quiere decir cosas que ellos tienen que hacer, que poner en práctica. Y que menciona que deben temer a Dios, andar en sus caminos, amarlo, servirlo, guardar su palabra con todo el corazón, ¿verdad? Guardar sus mandamientos, y todo esto involucra nuestra fidelidad al Señor. ¿Verdad, hermanos? Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros como su pueblo. Dios le pide a su pueblo que le temamos, que andemos en sus caminos, que le amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón, que guardemos sus mandamientos.
Y esto implica el conocer a Dios. No vamos a poder temerle, andar, amar, servirle, ni guardar sus mandamientos, y esto involucra nuestra fidelidad, si no conocemos a nuestro Dios. Lo que el Señor quiere es que nosotros le sirvamos por amor, ¿no? Todo esto se podría resumir en amor, ¿no? Si amamos a Dios, vamos a temerle, vamos a andar en sus caminos, vamos a servirle, vamos a guardar sus mandamientos, ¿verdad? Recuerda al Señor Jesucristo cuando dice, el que me ama guardará mis mandamientos, ¿verdad? Eso está en Juan. Y nosotros vamos al capítulo Juan, al Evangelio, perdón, de Juan. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. En el capítulo 14, ¿verdad? En el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Implica esto? Que el que me ama guardará mis mandamientos. El permanecer en el amor de Cristo, en el amor de Dios, involucra la obediencia a su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bien, entonces vemos allí. En el segundo párrafo dice, la exhortación a la obediencia, a la fidelidad a Dios, sirve como una conclusión a la enumeración de las rebeliones del pueblo de Israel, que están relatadas en el capítulo 8 y en el capítulo 9 que ya les he mencionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Que como consecuencia, que como una conclusión, ¿verdad? Como les comenté, ¿no? Como les estaba mencionando, ¿no? El pueblo, esa nueva generación, debía ser obediente a la palabra del Señor. Era una exhortación a la obediencia, una exhortación a ser fieles a Dios, considerando lo que había pasado en el pasado. Dios había sido fiel con ellos. Dios había tenido misericordia, había perdonado, está permitiendo poder entrar ahora a la tierra prometida. Ellos eran el llamado para esta nueva generación, era a recordar la fidelidad de Dios, su amor, y responder también de la misma manera. Era importante, como dice allí, para ayudarles, mejor dicho, a entender la necesidad de ser obedientes a la palabra de Jehová, necesarios para una relación íntima y personal con Él, al Dios del pacto. ¿Verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios? Tener una comunión íntima y personal con su pueblo. Dios los escogió para ser su pueblo, para que ellos puedan ser su pueblo, para que ellos puedan ser un pueblo especial, como también se ha mencionado, tengan una comunión íntima con Él. A diferencia de los otros pueblos, Dios se había revelado al pueblo de Israel para ser su pueblo especial, para que ellos puedan tener una relación con Él y puedan ser también una luz para las naciones. Dios les había mostrado sus maravillas en Egipto, o sea, eso les había mostrado sus milagros también durante el peregrinaje en el desierto, dándoles una columna de fuego, una columna de nube para que los protegiera del frío, del sol, dándoles el maná, dándoles agua, proveyéndoles. Había mostrado su poder. Y el llamado para su pueblo era que ellos puedan ser obedientes, sean fieles. Dios quería tener una comunión íntima, íntima con su pueblo. Eso lo vemos también en el capítulo 7 que hemos estado leyendo. Dios había muchas veces probado a su pueblo para que ellos puedan entender qué es lo que había también en sus corazones, para que ellos puedan reflexionar y puedan volver a Dios, arrepentirse. En el capítulo 8 dice, en el versículo 2 del libro de Deuteronomio dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y que menciona también en el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Entonces vemos, ¿no? Cómo Dios les recuerda todo lo que habían pasado en el desierto, pero también que Dios, la demanda de Dios era que ahora ellos puedan ser obedientes. Esta nueva generación que entraba a la tierra prometida, ¿verdad? Hermanos, de la misma manera nosotros, llamado de Dios para nosotros es que conozcamos a Dios. Al conocerle, que le amemos y como respuesta y ese amor se vea reflejado en nuestra obediencia al Señor. Dios quiere que tengamos una relación íntima, personal, no una religión, sino una relación de padre e hijo, una relación de amor. En esa relación, hermanos, no siempre vamos a estar, no siempre vamos a estar bien. Puede pasar que podamos fallar en algún momento, pero siendo ya hijos de Dios, el apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero el anhelo del Hijo de Dios debe ser la obediencia, debe ser buscar a Dios para ser obediente a su palabra, debe ser conocer a su Dios, amar a su Dios, como dice el texto, temer a su Dios y servir a su Dios. O sea, el anhelo en el corazón del Hijo de Dios debe ser Él, debe ser esa búsqueda de ser fiel a Dios, porque ama a su Dios, porque sabe que ese Dios, que nuestro Dios ha enviado a Jesucristo a morir en la cruz y está agradecido por ese sacrificio de amor perfecto en la cruz, recordar ese sacrificio, ¿verdad? Eso es para nosotros. En el caso del pueblo de Israel, ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. En nuestro caso, tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y especialmente ver la obra de Cristo, y siempre considerar esa obra a nuestro favor, y que esa obra nos llene nuestro corazón de agradecimiento, de amor hacia Dios, y podamos responder en amor. Muy bien. En el siguiente párrafo de la separata dice, estas demandas divinas aparecen varias veces en contextos diferentes en las exhortaciones a Israel. Ahí se menciona, ¿verdad?, que estas demandas que están en este versículo del capítulo 10, del versículo 12 y 13, aparecen varias veces en el libro de Deuteronomio, varias veces. Por ejemplo, temer a Jehová tu Dios aparece también en el versículo 12, aparte del versículo 12, en el capítulo 5, 29, en el capítulo 6, versículo 13, que ande en sus caminos, también aparece en el capítulo 5, versículo 33, que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, en el capítulo 6, versículo 5, que sirvas a Jehová tu Dios con toda tu alma, en el capítulo 6, versículo 13, y que guardes los mandamientos de Jehová, también aparecen en el capítulo 5, versículo 29. Cada demanda representa lo que significa tener solo a Jehová como el Dios, como el Dios de Israel. Bien, entonces, ¿cuál era la demanda? ¿Qué implicaba cada una de estas acciones? Que Jehová, que Dios sea su único Dios. ¿Por qué? Porque el riesgo que los hijos de Israel tenían era de que ellos puedan caer en la idolatría cuando entraran a la tierra prometida, ¿verdad? Y por eso es que Dios también les va a demandar que cuando ellos ingresen a la tierra prometida, tenían que destruir a las naciones que estaban allí y tenían que cuidarse de no guardar sus ídolos.
sus falsos dioses. Tenían que tener solamente a Dios como su único Dios. Y de la misma manera para nosotros, hermanos. Nosotros somos llamados a ser fiel a nuestro Dios y ser cuidadosos con los ídolos que podemos levantar en nuestro corazón. Tal vez nosotros como cristianos ya no adoremos ídolos de piedra o de barro, ya no nos veamos tentados a adorar esa clase de ídolos, pero sí podemos tener ídolos en nuestro corazón. De repente el dinero, el trabajo, la familia, alguna persona, algún mal hábito puede ser un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios en nuestro corazón. Eh, Nosotros, el apóstol Juan, en su primera carta, en el último versículo, ustedes van a leer que dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. En el capítulo 5 de primera de Juan, en el versículo número 21, que es el último versículo de la primera carta de Juan, dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. ¿Qué quiere decir? En otra versión dice, hijitos míos, cuídense de todo aquello que pueda reemplazar a Dios en sus corazones. Cuídense de que Dios deje de ser su primer amor y que otra cosa ocupe ese lugar. Como también hemos estado meditando y reflexionando esta última semana, ¿verdad? Con las prédicas que hemos tenido con el pastor Tranchini, los que han podido ver las conferencias, ¿no? Él mencionaba que nuestro corazón tiene la capacidad de desear muchas cosas a la vez, pero solamente puede tener como máximo, puede tener solamente una cosa como su máxima amor, o sea, como su primer amor, podríamos decir así. O sea, nuestro corazón tiene la capacidad de poder amar muchas cosas. Podemos amar a nuestra familia, amar nuestro trabajo, nuestros hijos, y eso no está mal, pero el primer amor debe ser Dios. Y siempre va a haber esa lucha, ¿no? Porque a veces podemos poner por encima de Dios otra cosa. Entonces, ese es el llamado de Dios para su pueblo. O sea, que Dios sea siempre, que Dios sea nuestro primer amor, que nos deleitemos en Dios y no en las cosas, en las personas, porque si nos comenzamos a deleitar más en otras cosas, eso ya se convierte en un ídolo para nuestras vidas, lo cual no implica que no nos deleitemos en las cosas buenas que tenemos, nuestra familia, tu trabajo, pero no debe ser lo primero. Bien, eh, vemos en la separata, dice, hay razones maravillosas por las que el Señor hace estas demandas, de tal manera que le seamos fieles. Ahí menciona tres razones, ¿verdad? Que vamos para ir culminando. Dice así, eligió a Israel como su pueblo especial, versículo 14 y 15. ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios hace estas demandas? Primero, por su elección. Dios ha elegido a Israel y de la misma manera, hermanos, Dios nos ha elegido a nosotros para ser sus hijos, para ser su pueblo. El apóstol Pedro, nosotros buscamos la epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, vamos a buscar en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, vosotros y sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros también somos el pueblo de Dios. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados por Dios, como dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, o sea, su Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Dios. Entonces, igual que el pueblo de Israel, nosotros debemos ser obedientes, en primer lugar, siendo conscientes que hemos sido escogidos por Dios, escogidos para ser sus hijos, para formar parte de su iglesia. Ahí se menciona, Él escogió un grupo de personas de entre todas las naciones de la tierra para hacer de ellos un pueblo especial y establecer una relación especial con ellos. Pero el amor de Dios hacia su pueblo requiere una misma respuesta de amor y fidelidad.
Hermanos, para nosotros es lo mismo, ¿no? Dios nos ha escogido para ser sus hijos, para ser parte de su iglesia. Dios ahora ha derramado su amor en nuestro corazón, como dice el apóstol Pablo, y nosotros debemos responder también con amor al Señor, en obediencia, en fidelidad. Otra segunda razón es su soberanía. Su soberanía, en el versículo 16 y 19 del capítulo 10, ahí se menciona también, ¿verdad? Se mencionan los títulos que aparecen específicamente en el versículo 17 del capítulo 10 de Deuteronomio. Si ustedes lo leen, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Pues se menciona una serie de títulos para describir a Dios, al Dios de Israel. Enfatiza la soberanía, como dice allí, la majestad y la supremacía de Jehová como el Señor del universo y juez de toda la creación. Jehová es Dios justo e imparcial, que no recibe soborno. La justicia de Dios aquí se manifiesta en la administración de la justicia hacia los pobres, los oprimidos y todas las personas que son despreciadas. El huérfano, la viuda y el extranjero representaban a las personas desvalidas en la sociedad israelita. Pues cuando se menciona que Dios es soberano, ¿no? Cuando se menciona que Dios es soberano, ahí en el capítulo 17, en el versículo 17, dice, Jehová es vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible. ¿Qué implica que sea soberano? Que Él puede hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere, hermanos. Pero Él es justo, es su proceder. La soberanía es que Dios, a Dios no le podemos decir por qué haces esto. Él es soberano, Él es Dios, Él puede hacer como Él desea. Pero también podemos tener la seguridad de que al ser nuestro Dios un Dios justo, todo lo que Él haga va a ser para nuestro bien, todo lo que Él haga va a ser para el favor también de su pueblo. Y el Señor sabe que lo mejor para nosotros, nuestro mayor bien, es estar junto a Él. Por eso es que Él nos llama a ser obedientes, porque la obediencia también va a traer bendición para nuestra vida. La más grande bendición del Hijo de Dios, hermanos, es tener a su Dios, disfrutar de una relación con su Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos realmente disfrutar nuestras vidas, aún disfrutar las bendiciones, las cosas materiales. Cuando no tenemos a Dios, no podemos disfrutar adecuadamente aún las cosas materiales. Se convierten en un ídolo. Eso pasa en la vida de los no creyentes. Se convierte es un ídolo y acaba destruyendo aún la vida de la persona. Pero cuando somos de Dios, Dios nos puede también bendecir materialmente y podemos disfrutar adecuadamente de esas cosas materiales sin que sean ídolos en nuestro corazón. ¿Muy bien? Entonces vemos allí cómo Dios le manda obediencia a su pueblo y también vemos cómo Dios menciona que Él es un Dios justo, ¿verdad? Y esta justicia se ve manifestada en cómo Él, como dice ahí el texto, administra justicia a los pobres, a los oprimidos de su pueblo, ¿verdad? A las viudas, a los huérfanos. Y la demanda de Dios para su pueblo es que ellos también puedan mostrar misericordia hacia estas personas, hacia su prójimo. Dios demandaba de su pueblo que fueran obedientes a su palabra, que ellos amaran a Dios, pero este amor a Dios tenía que verse reflejado también en amor hacia sus semejantes, en amor hacia sus hermanos que de repente pasaban necesidad, de una manera práctica también, aún hacia los extranjeros que podían vivir entre ellos. Ellos tenían que ser también dadivosos, misericordiosos con los extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos también habían sido extranjeros en la tierra de Egipto y habían sido maltratados por los egipcios. Entonces el llamado de Dios para ellos era no ser igual. Ellos tenían que tratar bien también al extranjero. Eran su prójimo. Entonces también Dios tenían que ser dadivosos, amorosos, justos
con las personas desvalidas. Tenían que mostrar el carácter de Dios. Dios era justo, su pueblo también es llamado a ser justo. Y finalmente, otra razón por su obra redentora, por la obra redentora. ¿Qué implica la obra redentora? La liberación que Dios les había dado. Ahí en el versículo 21 se menciona en la segunda parte, el Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Se refiere a su salvación, a su redención, como Dios los ha sacado de Egipto con portentos, ¿verdad? Las 10 plagas, Dios abrió el mar rojo, Dios los ha redimido, los ha liberado de la esclavitud de Egipto. Ahí se menciona sus antepasados vieron cómo el Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, protegidos en el desierto, engrandecidos como nación, versículo 22. Luego, la nueva generación vería cómo Dios les daría la tierra prometida, y lo más sublime que por gracia se nos dio, la obra redentora a través de Jesucristo. O sea, en primer lugar, Dios ha redimido a su pueblo, al pueblo de Israel, los ha libertado de Egipto. A esta segunda generación los va a introducir a la tierra prometida. Debían ser obedientes en virtud de su obra de redención. Dios los ha comprado prácticamente, los ha liberado para ser su pueblo, de su propiedad. De la misma manera, hermanos, a nosotros Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna, a través de la obra de Cristo. Hemos sido libertados del pecado, hemos sido libres de la muerte eterna. Tenemos ahora paz para con Dios a través del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, perdón, en- él dice, ¿no? Ahora tenéis paz para con Dios por medio de vuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8, en el versículo 1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Dios nos ha comprado con su sangre. Somos propiedad de Dios. Le pertenecemos ahora a Dios. Hemos sido comprados con un precio. Y al ser comprados con un precio, somos llamados a glorificar a Dios ahora con nuestras vidas. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, el apóstol Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso debemos recordar. Hemos sido comprados, le pertenecemos ahora a Dios. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo y ahora somos llamados a glorificar, a dar gloria a Dios, nuestro Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, lo cual implica toda nuestra vida que le pertenece a Dios. Debemos siempre recordar que hemos sido redimidos, comprados por Dios, liberados por Dios para ser su pueblo, sus hijos. Y en virtud de esa obra redentora, es llamado que tenemos es a ser obedientes, a ser fieles a nuestro Dios. Muy bien, hermanos, que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos permita poder estudiar esta separata y poder desarrollarla. Les pido que puedan utilizar el formato que les he dado el día sábado, que resuman esas enseñanzas, que lo podamos interiorizar y podamos también de esa manera capacitarnos con el formato que les he dado. Es el propósito, ¿no? Que nos capacitemos más como líderes, como apoyos, que podamos mejorar en nuestra manera de dirigir la célula con el tema y también ser de bendición para nuestros hermanos. Muy bien, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Sé tú, Señor, guiando a mis hermanos. Y sobre todo, Señor, ¿no? Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Dios, por tu obra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos has, Señor, liberado, Señor, que tú eres soberano, que tú eres, Señor, has escogido para ser tu pueblo, tus hijos. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte, Señor? Llévanos a estar contigo cada día en tu presencia, de tal manera que podamos, Señor, vivir en comunión íntima y en esa comunión podamos responder en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.
Vamos a